Era el año 1976. Las fuerzas militares habían tomado una vez más el poder en la Argentina. Comenzaba la dictadura más sangrienta de nuestra historia, los 7 años más oscuros y bestiales. El Eternauta, aquel mítico personaje de fines de los años 50, se paseaba nuevamente por Buenos Aires. La historieta había sido reeditada por primera vez en un solo tomo y tuvo mucho éxito. Una nueva generación de lectores la leía ahora en clave política, identificando la nevada con la dictadura. Sin embargo, Héctor Oesterheld, el guionista de la historia original, veía que lo que venía era mucho peor. Y por eso escribía una segunda parte, que comenzaba como la primera en Vicente López, en el chalet de Juan Salvo. Continuará. El Eternauta 2, o la segunda parte del Eternauta, es una historieta muy importante. Y eso más allá del juicio que tengamos respecto de sus cualidades artísticas o de sus valores como relato. Lo que pasa es que hay una diferencia de contexto muy grande. La primera parte, la famosa, la del 57 al 59, tenía una innovación increíble, el hecho de que Oesterheld y Solano López hicieron una historia de ciencia ficción, una invasión extraterrestre que transcurría en Buenos Aires. Y además se inspiraron gráficamente, temáticamente, en el cine de ciencia ficción norteamericano de clase B de aquella época. Claro, el Eternauta 2 no. Transcurre, se escribe, se produce y se publica durante la dictadura. 20 años largos después. ¿Estamos realmente en 1959? Soy una ametralladora alargando datos. Favali me está apaciguando. ¿Acaso me creerá? ¿Soy yo mismo el que está hablando? ¿De dónde me viene lo que estoy diciendo? Piedad y temor tras la sonrisa. Para él soy un demente. Imágenes súbitas, como fogonazos, gritos desgarrados, estallidos, terrores sin nombre, años, fechas girando, el torbellino, luces y tinieblas, el viento, el tiempo, la muerte. El veterano mítico Francisco Solano López es uno de los más importantes dibujantes argentinos de historieta de aventuras. A principios de los años 50 entró a la editorial Abril, donde conoció a Héctor Oesterheld, con quien realizó Uma Uma para Rayo Rojo y Bull Rocket en Mr. X. Cuando Oesterheld decidió fundar su propia editorial, Frontera, lo convocó y produjeron juntos 3 grandes historietas: Rolo el marciano adoptivo, Joe Sonda y finalmente El Eternauta. Así que esta es la casa donde vivía Héctor Oesterheld. Exactamente, él con su mujer y sus 4 hijas. Y acá era donde vos venías en el 57 a encontrarte con él. Esta es la casa real, la que yo conocí, la que yo visitaba. Estamos en la esquina de Rivadavia y Ayacucho, en Bécar. En la estación de Bécar, la esquina de la estación. ¿Vos llegabas en el tren a esta estación de acá? Sí, en la realidad verdadera. Después viene la ficción. La casa, que está en una esquina, ¿está muy cambiada respecto de cómo la conociste vos? Muy cambiada. Ajá. No en su estructura básica de su esqueleto, vamos a decir. Sí. Pero sí en el paisaje, el follaje, los árboles, el revestimiento de las tablas de madera alrededor del piso alto, el primer piso. Y esto que tenemos enfrente ahí es la ventana que estaba a las espaldas de Héctor. Ah, se sentaba mirando para allá.
Enfrente, y enfrente había una biblioteca con libros, etcétera, y Ajá. el sillón donde apareció Juan Salvo. Ajá. Esta casa, en la historieta, no está en Bécar, sino que está En Vicente López. Está en Vicente López. La trasladaron mucho más allá, cerca, Sí. cerca de la capital. Cerca de la capital. Y además esta casa a vos te sirvió de modelo para dos casas que aparecen en el Eternauta. La casa del guionista y la casa de Juan Salvo, que queda a pocas cuadras de acá. Claro, claro. Usadas parcialmente para las necesidades del relato. Claro. Ahora lo curioso es que después de haber recorrido todo el espacio-tiempo, el Eternauta termina viviendo a 5 cuadras de guionista. Eso es maravilloso, ¿no? Sí, porque significa que él ha estado el cosmos a su disposición y él eligió volver al terruño, vamos a decir, al barrio. En el Eternauta 2 reaparecen temas recurrentes en Oesterheld. Uno es el de la aventura, como siempre, y el otro es el lugar del héroe. Claro, hay cosas que han cambiado radicalmente. Uno es la ambientación y otro es la lógica de la aventura, la lógica del comportamiento del héroe. Eso tiene que ver con el giro ideológico que experimentó Oesterheld desde fines de los 60 a comienzos de los 70 y que se manifiesta en algunas de las historietas, de las muy buenas historietas que produjo en esa época. La versión de El Eternauta publicada en la revista Gente en 1969 con dibujos de Alberto Breccia ya daba muestras de este giro. En este caso, las potencias centrales entregaban el tercer mundo y a América Latina el invasor extraterrestre. La historieta fue levantada y terminó abruptamente. Si bien se adujo que la propuesta gráfica de Breccia era demasiado vanguardista para el gusto del lector del semanario, el componente ideológico era lo que irritaba. Con Oesterheld nos encontramos una tarde en una reunión en casa de Hugo Pratt. Yo no lo conocía. Y ahí se habló del proyecto que tenía ahí para hacer una editorial, pero yo no le di mayor importancia. Con Charlotte nos mandaba el guión porque tenía mucho trabajo. Cuando hicimos Morcinder, ya fue una cosa distinta porque él tenía menos trabajo, no tenía la editorial y entonces nos reuníamos, hablábamos, cambiábamos impresiones y como era muy humilde, aceptaba cualquier sugestión, cualquier cambio. Como historieta, como argumento de historieta, yo creo que El Eternauta fue lo más original que se ha escrito acá, teniendo en cuenta los años que han pasado, teniendo en cuenta que la ciencia ficción en aquel entonces no tenía la difusión y la popularidad que tiene ahora. Creo que Héctor Oesterheld fue un precursor. Fue ilustrada magníficamente por Solano López, que le dio el clima, que es un especialista en climas, que le dio el clima adecuado, que hizo un trabajo muy superior al mío, porque en esos momentos yo estaba en planos de investigación y la revista no me permitió concretar esa investigación porque la cortó sorpresivamente. De manera que creo que El Eternauta es la obra maestra de un maestro. ¿Cuántos años hace que no venías a esta zona? Grosso modo 40 años. Bueno, está bastante parecida, ¿no? ¿O muchos cambios tiene? Tiene el cambio del revestimiento de las tablas color ocre amarillo. Y yo diría que los postigos, para mí me parece que no tenía esos postigos tipo rústico, colonial. Creo que tenía unas persianas clásicas. Ahora, el garaje estaba pegado a la casa en aquel momento. Él sale, hay una ventana en la casa y al lado está el garaje que es por donde Juan sale. Claro. ¿Eso estaba ahí o ya lo cambiaste en aquel momento?
Lo cambié en aquel momento. Le moviste el garage. Moví el garage porque bajaba bien para el movimiento de la gente dentro de la casa. Ahí se ponían el traje espacial, ahuyentaban los copos mortíferos. Mirá hacia el borde de la vereda. Ajá. Eso es claramente una entrada de garage. El garage estaba acá. El garage estaba acá. Así que supongamos que esta es la puerta por la que salió Juan. Claro. Por esta puerta sale Juan. Por esta puerta sale Juan, tal cual. Ahí se supone que hay edificación, hay otro chalet enfrente. Enfrente está ese chalet donde esa pareja de vecinos... Ordóñez. No me acuerdo. El viejo Ordóñez, el empleado del ferrocarril se muere ahí. Que se muere ahí en la ventana, cuando abren la ventana. Exactamente. Ellos lo miran desde aquellas ventanas que están allá, ven enfrente cómo se muere el otro. Exactamente. ¿Dónde murió Polk? Murió por ahí. ¿Por allá? Ahí, a medio camino hasta llegar a la esquina. Poco más alejado, unos 15 metros más, a donde atravesaba la Avenida Libertador, donde estaba el colectivo 60 chocado contra una columna. ¿Es casual nuestra llegada a este rincón del espacio-tiempo? Justamente en un momento tan crítico. Miro a Juan, de nuevo, los ojos abismo. No es más el Juan Salvo que conozco. Es un extraño total, tan ajeno como un ello. Un resplandor que crece lentamente, a la vez un rumor confuso, un latir poderoso con un largo chirrido como fondo. Por un momento no podemos distinguir al ocupante del puesto de mando, pero ahora sí, un mano continuará. Estas eran todas bibliotecas. Y la puerta quedaba ahí. Ajá. En la historieta la puerta estaba acá. ¿Estaba acá? Acá estaba. Pasaban de ahí a acá. Ajá. Y el portón estaba allí y tenía un extractor de aire para ahuyentar los copos. Y esta es la puerta que me traen para matar al tipo que viene de afuera. Ahí está. Hasta ahí era el garage. Quiere decir que hay una zona que está agregada ahora. Muy bien. Ahí está el comedor. Ahí está el comedor. Y ahí estaba la escalera. La escalera que hice yo venía directo hasta la puerta de salida. Claro, esta es la escalera posta. Claro. Mempo Giardinelli es un reconocido narrador, periodista, docente y un largo etcétera. Trabajó desde muy joven en distintos medios gráficos hasta exiliarse en México durante la última dictadura militar. Mempo fue compañero de profesión y de militancia gremial junto a Oesterheld y tiene una visión única del guionista desde la doble condición compartida de intelectual y de militante. Y El Eternauta era una historieta que marcaba toda una época, de alguna manera, esa Buenos Aires mítica y heroica que él de alguna manera establecía. En los años posteriores, en los 70, cuando él empezó con lo que sería El Eternauta 2 y donde empezó a haber, digamos, ya una carga ideológica, yo creo que él respondía a su necesidad ideológica de militante, a su propio compromiso. En realidad, para mi generación, y aunque Héctor era 30 años mayor que nosotros, para mi generación, o para esa generación de militantes, lo que había en general era creo yo que había una clara conciencia de una especie de responsabilidad que se tenía en la época, y todo lo que uno hacía, equivocado, no, bien o mal, todo lo que uno hacía estaba teñido, lo digo en sentido positivo, estaba embebido del pensamiento revolucionario de la época. Había un compromiso que era muy fuerte, muy sólido y que, repito, embebía todo lo que uno hacía. Desde la película que elegías para ver, desde la ropa que se ponía la gente, desde las conversaciones en un café, desde todo estaba vinculado a lo mismo. Yo recuerdo en reuniones
que hubo incluso en mi casa, en mi departamento, que de repente estábamos, y esto yo lo cuento en ese texto viejo Héctor, que de repente estábamos 10, 12 jóvenes, digamos, y llegaba Héctor, ¿no? Llegaba el viejo, lo llamábamos, ¿no? Llegaba el viejo. Cuando llegaba el viejo era el orgullo, además, de compartir con él esa mesa, ¿me explico? Coherentemente, la Argentina, o lo que queda de la Argentina en el Eternauta 2, se parece al universo de la ciencia ficción de entonces, de los años 70. Por ejemplo, una película como Mad Max, y no a la ciencia ficción de los 50 que inspiró la primera parte. La radiación ha alterado el medio ambiente, y no solo, lo ha alterado también al Eternauta. El dibujo de Solano López está a la altura del nuevo desafío y es capaz de darle todo el vigor y toda la expresividad a ese nuevo universo que tiene que dibujar. En el siglo XXIII, que es cuando transcurre la acción, los invasores manejan una tecnología residual después de la catástrofe. Es una tecnología obsoleta ya, pero les alcanza para mantener sujetos y esclavizados a los sobrevivientes, al pueblo de las cuevas. Este futuro argentino es también una vuelta metafórica a nuestro pasado histórico. Y el tema es el desierto. Ese desierto que obsesionaba a nuestros hombres como Sarmiento, como Alberdi, el desierto al que huye Martín Fierro escapando de la civilización que no le da cabida. Oesterheld, además, se remite a nuestro pasado con verdaderas citas de la historia de nuestra liberación nacional. Por ejemplo, el combate de Obligado. Ese episodio en el cual el pueblo de las cuevas se defiende del avance de las cañoneras por el río remite a aquel episodio de 1845. Vale decir que en el Eternauta 2 se ve la intención manifiesta de enlazar episodios de nuestro pasado con nuestro eventual futuro en una misma continuidad de luchas por la liberación. El tanque está demasiado expuesto, recibe 2, 3 impactos. El humo deja ver poco, pero lo adivino todo. ¿Qué podemos hacer con solo pistolas y cuchillos y algún mal fusil contra las cañoneras? Por todas partes, el súbito, unánime, enloquecido alarido de los zarpos. La multiorden que les envió la botonera les quema el cerebro. Cesaron los disparos, no queda un zarpo con vida. La cañonera es nuestra. El diseñador y artista plástico Martín Mórtola Oesterheld es nieto de Héctor, hijo de su hija Diana, y se crió con su abuela Elsa. Martín tiene una visión muy cercana de la obra de su abuelo, y no solo por ser familiar. Es una de las personas que se ha ocupado de rescatar su obra. Las obras de mi abuelo, mi cercanía, por ejemplo, con las obras de Héctor, siempre están tamizadas por una cosa muy personal. Y más allá de que sea mi abuelo, estás como en esos terrenos de ficción en donde de alguna manera estás leyendo, digamos, una ficción, etcétera, y también se mezcla un poco, sobre todo en el Eternauta, y sobre todo con la relación que yo tuve con el Eternauta desde muy chico, con mi historia personal, ¿no? Hay algo que tiene que ver con una situación de un autor escribiendo una obra que va más allá que él y que después con los tiempos históricos y con la construcción propia de él mismo empieza a releer, patear la pelota para adelante y va a buscar un poco lo que la obra le contesta 10 años después, digamos. Hay una lectura que tiene que ver un poco con la vida personal de mi abuelo, que tiene que ver con el reinterpretar esa épica, digamos, a partir del contexto que se estaba viviendo en ese momento, digamos, ¿no? Yo creo que es fundamental la lectura de las cosas de mi abuelo a partir de la historia, digamos, ¿no? Mi abuelo es un fanático de la historia, concretamente, digamos, ¿no? Antes de desaparecer y todo, ya directamente hace una bajada
los caudillos latinoamericanos, ¿no? de esos 400 años de guerra contra el imperialismo, etcétera, etcétera, digamos que se mete directamente en una bajada histórica de revisionismo histórico que también estaba muy en boga también con los movimientos políticos de ese momento. Mi abuelo entendía, digamos, que las obras de él eran una situación para transmitir una idea casi al punto de educarte o adoctrinarte, depende cómo lo quieras ver, digamos, ¿no? Él tiene una relación importante con el tema de lo temporal, me parece también, ¿no? En relación a la historia, ¿no? Por eso también un poco la ciencia ficción y cómo trabaja todo eso. Y con lo popular, obviamente, ¿no? Digamos, o sea, no tenía ningún tipo de vuelta con que le interesaba muchísimo más el lector de a pie que el lector, digamos, calificado, digamos, ¿no? Le interesaba llegar a muchísimo más gente más que estar en una biblioteca selecta, digamos, ¿no? Eso es así, completamente. En El Eternauta 2 reaparecen los temas tan queridos y constantes en Oesterheld: la amistad, la lealtad, la entrega, la capacidad de sacrificio, todos esos valores que se consideran supremos en la conducta de los hombres. Claro, se ha reparado en que desaparece de algún modo aquel humanismo un poco abstracto de la primera parte y es sustituido por los imperativos de la moral revolucionaria, que es otra cosa. Es cierto que los personajes carecen de la complejidad, son más unilaterales que en la primera parte. Pero eso tiene sus razones de ser, teniendo en cuenta cuáles eran las motivaciones que puntualmente tenía Oesterheld en aquel momento, el compromiso con su tiempo. A esa altura de los años 70 había tomado decisiones en su vida que tenían que ver con la militancia revolucionaria. Y su héroe, un militante revolucionario, no se podía permitir ni deslices sentimentales ni dudas en el momento de tomar decisiones. Tenía que hacer lo correcto y hacerse cargo de las consecuencias. Militancia y producción narrativa parecen fundirse en una misma cosa. Las metáforas del Eternauta 2 son transparentes. Los zarpos pueden leerse fácilmente como los grupos de tareas de la AAA y de la dictadura. El Eternauta como líder revolucionario, Biguá, María y otros personajes destacados del pueblo de las cuevas como líderes y caudillos naturales de las clases populares que van a liberarse de la opresión del invasor. Sin embargo, es curioso, para no decir que es extraordinario, el hecho de que un relato tan revulsivo, que sea tan transparentemente revolucionario, haya pasado prácticamente inadvertido tanto para los censores como para la ulterior crítica cultural. Hay que tener en cuenta que esto se publicó durante la dictadura, incluso cuando Héctor Oesterheld estaba secuestrado. Eso indica, entre otras cosas, el lugar especial que ocupa la historieta dentro de nuestro circuito cultural. El corazón me late con fuerza. Algún zarpo trata de acertarnos, pero somos un blanco difícil y no perdonamos. Sí, las cuevas están salvadas. Debo seguir buscando. Una zarpa helada lacerándome las entrañas. Todos muertos en el promontorio. Si hubiéramos venido aquí primero. Para sí mismo el Eternauta no es más el Eternauta. Ahora es solo Juan Salvo. Oesterheld es considerado por muchos como el guionista de historietas más importante de la Argentina. Pero Oesterheld fue también un autor atento a su tiempo e involucrado en el proceso histórico y político del país. José Pablo Feynman, narrador, filósofo, reconocido intelectual y lector de Oesterheld, se ha dedicado a pensar y escribir sobre este cruce entre géneros e historia política. El Oesterheld que escribe la segunda parte del Eternauta es un Oesterheld encuadrado en la organización político-militar Montoneros. Es un cuadro de la organización político-militar Montoneros. Es una historieta desesperada, totalmente desesperada. Ahí Juan Salvo tiene lo que Oesterheld llama los ojos abismo, que es una mirada así de terror, porque dice, los ojos abismo son los ojos que ven lo que nunca vio nadie,
y sobre todo lo que él nunca había visto, el terror total, dice. Y se le une a Oesterheld como personaje, y la historieta transcurre protagonizada por Oesterheld y Juan Salvo. Y al final hay una decisión terrible y bien de Orga, bien montonera, tipo 77, 78, 79, tipo contraofensiva, digamos, ¿no? Que es la siguiente. Juan Salvo tiene dos opciones: salvar un pueblo o salvar a su mujer, Elena y Martita, que están en otro lugar. El pueblo no es demasiado grande, pero es un pueblo, ¿no? Que hay que darle ayuda a ese pueblo. O ir a rescatar a su mujer y a su hija. Y Oesterheld le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dice, ¿cómo que voy a hacer? Vamos a salvar a la gente, dice. Pero van a morir Elena y Martita. Bueno, eso es otra cosa, dice. Primero tenemos que salvar a la gente. Salvan el pueblo y cuando vuelven, la hija y la mujer del Eternauta están muertas. Y él dice, es así, es el costo, es muy triste. Y Oesterheld le dice, sí, Juan, le dice, tenés razón, pero duele tanto, le dice. Y termina. Si la primera parte del Eternauta terminaba con un giro borgiano, una paradoja temporal, lo mismo pasa con la segunda, que termina en la fecha del comienzo de publicación de la historieta, diciembre de 1976, cuando Juan invita a Germán a comenzar otra aventura. Desgraciadamente para entonces, Oesterheld ya había sido secuestrado por los grupos de tareas de la dictadura. Bueno sería contar con un cronomaster para poder avisarle, prevenirlo, ser el Eternauta por un rato y poder enderezar la historia. Desgraciadamente no lo tenemos. Nos quedan, más allá de las contingencias de la historia, la memoria, el agradecimiento por tanta imaginación y por tanta entrega. Y nos queda además un personaje inolvidable.